Cordial saludo, mi nombre es Eduardo Alberto Silva Bolívar y en este video mostraré la solución de la fase número 4 del curso Inferencia Estadística. Entonces, para la solución de este trabajo necesitaremos la muestra con la que hemos venido trabajando a lo largo de este curso. Entonces, primeramente nos piden que realicemos la ANOVA o análisis de varianza para el siguiente caso. De la muestra tome como referencia los asesores 4, 5 y 6, tome como referencia los asesores 4, 5 y 6 y de cada uno de ellos tome 5 datos que corresponden a la duración de la llamada en minutos. Para realizar el análisis de la varianza nos vamos a la pestaña datos, a la opción análisis de datos y dejamos la primera, análisis de varianza de un factor. Entonces seleccionamos el rango de datos de entrada, luego marcamos la opción rótulos en la primera fila y eh, debemos tener en cuenta el alfa, que en este caso es de 0,05. Entonces, al hacer este procedimiento obtendremos los siguientes datos o las siguientes tablas. Lo que se busca en este análisis es determinar si hay diferencia entre los respectivos promedios de tiempo dependiendo del asesor. Con esto determinamos que si f es menor que el valor crítico de f, se considera que no hay diferencia en el tiempo de duración de la llamada dependiendo del asesor. Para verificar lo anterior mencionado, realizamos una prueba llamada la prueba Tukey. La media del grupo corresponde a los respectivos promedios obtenidos en la ANOVA. Entonces copiamos esos promedios y lo pegamos en la hoja prueba Tukey. Y el número de grupo corresponde a la cantidad de datos que hay en cada asesor. Entonces el siguiente paso es determinar cuál es el cuadrado medio del error que corresponde a este valor en la ANOVA. Nos dirigimos a la tabla Tukey. Allí escogeremos la tabla con alfa de 0,05. Nos devolvemos a la hoja llamada ANOVA y observamos los grados de libertad. En este caso son 12. Podemos ver que son 12. Volvemos a la tabla y nos ubicamos en el número 12 para determinar el dato. Necesitaremos ubicarnos en esta columna que corresponde a la cantidad de asesores. Buscamos el dato correspondiente en la tabla, que es 3,77. Se busca la diferencia entre el grupo 1 y 2, entre el grupo 1 y 3 y entre el grupo 2 y 3, con lo que se determina que no hay una diferencia relevante. Bien, ahora para el G cuadrado necesitaremos probar que el consumo de kilobits se distribuye como una normal. Para esto copiamos los datos en kilobits de la muestra. En esta parte tenemos los siguientes datos: el número de datos, que es 297, el de la muestra; el valor mínimo, que es el dato menor de la muestra; el valor máximo, que es el dato mayor de esa muestra; el rango, que lo obtenemos de la diferencia entre el dato mayor y el dato menor; el intervalo lo obtenemos de la fórmula 1 más 3,22 logaritmo en base 10 de n, que es el número de datos, o sea, 297. El resultado lo aproximamos al número entero mayor más cercano, en este caso el 10. La amplitud corresponde al rango dividido entre dicho intervalo, la media de los datos y la desviación estándar de los datos. Para la siguiente tabla tenemos en clase el número de intervalos. El primer intervalo empieza con el valor mínimo de los datos y va hasta ese dato más la amplitud. Para el segundo intervalo se comienza con el dato inmediatamente anterior y va hasta ese dato más la amplitud, y así sucesivamente. Ese último dato corresponde al nuevo rango y al nuevo máximo. En la frecuencia corresponde al número de datos que hay en cada correspondiente intervalo, y tenemos que la suma de todas las frecuencias tiene que ser igual a la cantidad de datos. Se estandarizan los intervalos, después se hallan las probabilidades de dichos intervalos estandarizados, y al final se verifica que la suma de estas probabilidades sea igual a 1.
Para la frecuencia esperada multiplicamos cada probabilidad con el número de datos, o sea, 297. Verificamos que la suma sea igual al número de datos. Y hallamos el estadístico del G cuadrado con esta fórmula y al final sumamos y este es el estadístico. Ahora para determinar si se distribuye como una normal tenemos que hallar el valor en la tabla de la G cuadrado, donde tendremos en cuenta el alfa de 0,05 y los grados de libertad, que en este caso es igual a 7. Observamos que el valor correspondiente es 14,067. Con esto determinamos que el estadístico G cuadrado de prueba 39,21011 es mayor que el valor de la tabla 14,067, por lo tanto se rechaza, es decir, no se distribuye como una normal. Muchas gracias.